Episodio de hoy estamos con Javier Meloni, doctor en teología y licenciado en antropología cultural. Javier está especializado en espiritualidad ignaciana, en diálogo interreligioso y en mística comparada. Durante esta conversación hablamos con Javier sobre la religión, la interreligión y la espiritualidad. Ponemos un enfoque directo en el conflicto que hay en Gaza, intentando entender ¿qué rol juega la religión en el conflicto? ¿Qué rol podría jugar en la creación de la paz? Y también, ¿cómo podemos acercarnos los que no estamos ahí de una forma más compasiva hacia todas las personas que lo están sufriendo, dejando a un lado la ideología? Hola, Javier. Qué placer tenerte aquí en Radica con nosotros de nuevo. Ya hace unos años que hicimos la primera conferencia y muy agradecida de que estés aquí de nuevo. Me encantaría que hoy, si te va bien, estamos viviendo, hay un conflicto en Israel, en Gaza, y me encantaría que tratásemos el tema de la espiritualidad, de la religión y de la interreligión contigo, que son temas esenciales para ti, y que hablásemos, quizás he pensado, hablásemos el rol que pueden jugar o que juegan en el conflicto y en el camino hacia la paz. Me encantaría, si te va bien, que empezásemos definiendo esos tres términos: espiritualidad, religión e interreligión. Bueno, en grandes términos, sí. A ver, quizás me gustaría mejor empezar por religión y luego interreligión y espiritualidad. Ahora en inverso, si no te importa. Porque religión es más fácil de decir lo que es. Dentro, etimológicamente, es lo que nos religa, ¿eh? Lo que nos religa con Dios, con el absoluto, con la ultimidad. Inseparablemente nos religa con la comunidad, tanto con la comunidad que compartes esas creencias, pero también con toda la humanidad, porque es un vínculo con todos, hay un código de comportamiento en todas las religiones, por lo tanto establece un modo de relación, no solo con el grupo con el que comparte la fe, sino con todo el mundo, aunque bueno, a veces y ahí también se manifestaría el carácter más o menos sectario de una religión, en la medida en que distingue demasiado el ad intra del ad extra, digamos, ahí es un índice también de madurez de una religión, en qué medida hace una excesiva distinción entre los que creen lo mismo de los que creen distinto, ahí eso es un punto del cual hablaremos después, ¿eh? Y luego una religación con la naturaleza, con la madre tierra, es decir, con el tiempo, con el espacio, con los lugares, o sea, por lo tanto es una triple religación con las tres dimensiones de la realidad: lo divino, lo humano y lo cósmico. Entonces, las religiones, tal como las entendemos, nos solemos referir a religiones institucionalizadas, que las más conocidas pues, son las grandes religiones, pero hoy en día somos también más sensibles y apreciando también lo que llamaríamos religiones aborígenes, ¿no? Que no están tan instituidas, pero que tienen el rango absoluto de religión en cuanto que religación. Bueno, la espiritualidad sería la vivencia interior que se produce en cada religión, pero que no tiene forma. Es el vino, que se vierte en las copas, la copa da la forma al vino, pero el vino no tiene ninguna forma, ¿eh? Y además, espíritu es todavía más sutil que el líquido del vino. El espíritu es aire, es viento, por lo tanto, todavía menos circunscribible, digamos, ¿no? Por tanto, la espiritualidad sería lo que da vida y alma a esa estructura que se requiere, porque se necesitan espacios, y tan tiempos, y tan textos, pero sería el dinamismo interior. Y hoy en día el gran reto, la gran pregunta es: ¿tiene sentido una espiritualidad sin religión? ¿Eh? Bueno, para mucha gente, cada vez más la gente está lo viviendo así, desde las religiones. Eso da miedo, porque entonces les parece que entonces es algo, pues cada cual hace lo que da la gana. Esto es visto desde las religiones, ¿no? Y en cambio, desde las espiritualidades, la religión se ve como una cosa muy constreñida, muy dogmática, muy rígida, muy dicotómica, como ahora el tema buenos y malos, nosotros y ellos, ¿no? Entonces, las religiones, desgraciadamente, han unido tanto como desunido, ¿eh? Han creado paz y justicia y concordia, como han vertido litros y tanques de sangre, ¿no? En la historia, ¿no? Por lo tanto, la palabra religión está mucho más manchada de sangre o de violencia que la espiritualidad, que no daña a nadie. Al contrario, la espiritualidad
lo atraviesa todo, ¿no? Entonces, la interreligiosidad, que es la tercera pregunta que me hacías, la tercera palabra, bueno, pues de algún modo sí, uniría a las dos, religión y espiritualidad, en cuanto que quien está abierto a lo interreligioso, pues entiende que es su copa por donde vive el vino, pero que no es ni la única, ni necesariamente la mejor, es la mejor para él, pero, o para ella, pero no la mejor en sí misma, ¿no? Hace años, eh, Leonardo Boff le preguntó al Dalai Lama cuál era la mejor religión para él, ¿no? Pensando que, bueno, muy tolerante, pero que al final diría, bueno, el budismo en el fondo. Y le sorprendió muy gratamente cuando el Dalai Lama, con toda sencillez y espontaneidad, le respondió, la que te haga mejor a ti. ¿Cuál es la mejor religión? La que te haga mejor a ti. Por lo tanto, pues desde esta apertura cabe la religión establecida, cabe la no religión entendida como una indagación, que es lo que hoy en día cada vez más se está dando, como cabe también la interreligiosidad o la interreligión, tomando lo mejor, mientras no sea un pastiche, sino una buena integración de los diferentes elementos que cada religión aporta a los otros, ¿no? Y ahí estamos en esta constelación que me preguntabas, efectivamente. Y escuchándote, ¿crees que una espiritualidad sin religión, sin forma de copa, es sostenible? Bueno, tan sostenible como es beber el agua en tus propias manos, ¿no? O sea, puedes beber el agua perfectamente directamente del caño o en tus manos, pero fácilmente se te va a ir por los dedos, ¿no? Entonces al final va a estar un pequeño cantimplora o depósito y ahí es cuando empieza la religión, cuando no pones ¿qué cantimplora pones el agua, ¿no? Entonces hay momentos en que sí que puedes ir directamente al agua, pero otras veces no estás tan cerca de la fuente y en gran parte las religiones ayudan a acercar a la fuente, con el peligro de que os sustituyen la fuente con la garrafa que te dan, ¿eh? Bueno, en fin, ahí podríamos dar muchas metáforas de esto, ¿no? Bueno, yo creo que cada cual ha de escucharse honestamente para saber qué le atrae y qué rechaza y preguntarse por qué le atrae y por qué lo rechaza. Es decir, para ser libres y conscientes lo más posible en nuestras elecciones, sabiendo que muchas de nuestras actitudes están muy condicionadas por malas experiencias o por rechazos que son comprensibles. Entonces yo creo que hay un momento necesario de rechazarlos, estos cotos demasiado cerrados como han sido, ¿eh? Pero luego, pues ya digo, después de ir muchas veces a la fuente, que se te cae el agua, o sea, mientras estás en la fuente la bebes, pero luego te quedas sin ella y dices, bueno, pues a lo mejor una garrafilla no vendría mal. Y entonces empiezas a descubrir que, bueno, las religiones en el fondo han sido esto, mientras no sustituyeran el acceso a la fuente con el agua demasiado embotellada que acaba también estropeándose y contaminándose, que sería el peligro de las religiones, ¿no? Estamos ahí. En un mundo que estamos viviendo que cada vez está más polarizado, siguiendo el vocabulario que has utilizado tú, diría que vamos más hacia la religión y menos hacia la interreligión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí y no, depende de lo que se mire. O sea, somos tantos. 8.000 millones de seres humanos. Es increíble, es que es una cifra que ni siquiera sabemos lo que es. Cuando piensas 8.000 millones que empiezas a contar y estarías como 3 o 4 días contando, o sea, que no tenemos ni idea el volumen de seres humanos que está. Por lo tanto, yo creo que hoy en día hay de todo, ¿no? Hay una polarización, sin duda, político-geopolítica, podríamos decir, donde, claro, porque ¿qué es lo que da la religión en gran parte? Aparte de una seguridad, da una identidad, ¿eh? Y este es el punto que ahora está detrás de la cuestión de Gaza e Israel, que me imagino que es parte de lo que tenemos, ¿no?, entre manos, ¿no? Entonces, en cuanto que en un momento en que la globalización está diluyendo las identidades, hay una necesidad de sentirse vinculado con algo y la religión es una fuerte mm, fuerza de vinculación porque te toca lo más profundo del ser humano, ¿no? Entonces, el peligro es que esto sea utilizado para ideologías, para secuestrar a la gente en una idea, en un posicionamiento. Pero junto con esto, que sí existe, también hay muchas personas, quizás sobre todo más en un occidente ya secularizado, que no van a caer en la trampa de una religión cerrada, ¿eh? Y que sienten profundamente una espiritualidad abierta y cuando se han abierto ciertas puertas ya no se pueden volver a cerrar. Cuando has salido de la cáscara del huevecillo, ya no puedes volver a entrar dentro de la cáscara del huevo. Puedes volver al nido, pero no al huevo, que sea
Eso, entonces, yo creo que se han dado unos vuelos que ya no tienen vuelta atrás en, en cuanto a la comprensión de una religión que te volviera a culpabilizar, a dogmatizar. Yo creo que hay mucha gente que, también hay mucha gente de una espiritualidad abierta que ve la religión con razón, con cierta reticencia y dice, bueno, ahí en esa trampa yo no voy a volver a caer, ¿no? Hay gente, hay mucha gente para todo, ¿no? Yendo al tema de que está ocurriendo ahora en Gaza, ¿cuánto de lo que está ocurriendo crees que es religión? ¿Cuánto crees que es cultura? ¿Y cuánto crees que es geopolítico? Pues todo a la vez, ¿eh? Todo a la vez. Es muy difícil de separar estos tres ámbitos que has dicho porque, y más en el lugar donde está, estas tres cuestiones están intrínsecamente vinculadas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando un aspecto está más amenazado, los otros dos se pone al servicio de eso sin capacidad crítica, digamos, ¿no? Entonces, hay un extraordinario libro de hace unos años de Amin Malouf que se llama Identidades Asesinas, que no está mal el título, libanés, porque él era cristiano cristiano ortodoxo, de familia, árabe de lengua y formado luego mucho en París, secularizado en su formación ya de adulto, ¿no? Y entonces eso le da una perspectiva de decir, bueno, ¿cuándo soy árabe? Pues cuando insultan la lengua árabe, yo me siento árabe y me olvido del otro. Cuando siente amenazado o se habla desde el Islam una crítica fácil o de la secularidad o del cristianismo, me vuelvo. Es decir, las identidades somos multi-identitarios, porque tenemos la entidad de lengua, entidad de religión, entidad de afición, incluso identidad territorial. O sea, pero cuando una de ellas está amenazada, entonces esa toma la protagonismo olvidando las otras, ¿no? Pero en este caso están juntas, ¿eh? Con lo cual es muy difícil distinguir eh, cuál es el factor. O sea, ciertamente que el tema fundamental es el identitario, ligado a un territorio, sin duda, y con la historia. En el caso de Israel, pues territorio y religión son inseparables. En el caso palestino no tanto, porque ellos son, bueno, hay una. Dentro de los palestinos también hay cristianos, que esto no se suele decir porque es una minoría, pero hay una minoría cristiana también que es palestina, no, de lengua árabe, pero no de religión árabe. Y bueno, complejo, complejo. Y luego, dentro del mismo Israel, no todos los grupos son belicistas. Hay manifestaciones que se acallan porque no nos llegan o porque el mismo gobierno no le interesa que como israelitas se manifiestan en contra de la infamia que están haciendo. Con lo cual, todo esto está muy entremezclado, ¿no? Pero lo de las identidades asesinas de Amin Malouf, entendida es que cuando una identidad, una parte de la identidad se siente amenazada, todo se focaliza en esto y se olvidan las otras pertenencias, y es cuando se producen las fracturas. Yo creo que eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y no sé si es una pregunta que te podría preguntar y que tiene sentido preguntar, o sea que siempre puedes decirme, María, esa no, ¿vale? Em, ¿Qué rol crees que ha jugado cada una de las religiones como religión en la situación en la que estamos hoy? Mm, A mí me gusta esta expresión de decir, las religiones son las entrañas trascendentes de una cultura. Entonces, una religión debería trascender a su cultura, ¿no? Pero nace de esa cultura. Entonces, yo creo que la utilización ideológica es cuando se utiliza la religión no para trascender, sino para todavía beligerar más, ¿no? Para blindarla, ¿eh? Y entonces ahí es donde se produce la manipulación, ¿no? Pero habría otra gente que en nombre de la religión está siendo capaz de perdonar o está siendo capaz de ver una salida al conflicto que no sea todavía con mayor violencia. Eso está allí también, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno no quedarnos solo con lo más escandaloso, con lo más vistoso, que es la parte más agresiva, porque hay otra zona también en unos y otros que están buscando vías de pacificación, ¿no? Y eso también lo da la religión. O sea, la religión está o al servicio de lo más primario y visceral, o también al servicio de lo más sublime y más trascendente. El que sea una cosa u otra depende de cada ser humano, ¿eh?
Pero también es cierto que dependen de los líderes o religiosos o políticos religiosos que puedan utilizarlo en una dirección u otra. También, ¿no? Nadie de nosotros somos inmunes a las manipulaciones, ¿no? Y en este momento en que... Y hay una cosa que también cuando hubo el procés catalán y todas estas cosas, ¿no? Que fueron momentos también difíciles, donde también había un tema identitario, en este caso no era un tema religioso, pero era un tema de identidad. Pero ¿cuál era, o sea, cuál es el tema, ¿no? Lo emocional, ¿no? Lo emocional es muy inflamatorio, ¿no? Y con el tiempo uno se da cuenta de que las emociones son tan intensas como efímeras. Entonces, tomar decisiones en nombre de la emoción es un grandísimo error, porque en aquel momento la emoción toma todo el campo afectivo y cognitivo, que si haces una acción errónea, luego la acción es mucho más difícil de reparar, porque ha entrado en la vida de otros, y en cambio la emoción es contenible. Bueno, pues ahí es donde es la sabiduría de las religiones, no la ideología. O sea, a mí me interesa la sabiduría de las religiones, no las ideologías, ¿no? Aunque están mezcladas, ¿no? Pero la sabiduría de las religiones está justamente para contener los instintos básicos. Si las religiones no sirven para esto, se convierten en ideologías, ¿no? Y ahí es donde hoy, o el judaísmo, o el islam, o el cristianismo, cuando le ha tocado hacerlo en otros sitios, pues han estado al servicio de las dos cosas, ¿no? Las religiones son ambivalentes en el sentido etimológico del término. Es una palabra que me gusta mucho, la ambivalencia, que es diferente de la ambigüedad. Una cosa ambivalente significa que tiene dos valencias, tiene dos lados, y suelen ser dos lados a veces opuestos, ¿no? Entonces has de elegir o ser muy conscientes de que utilizando ese instrumento hay las dos posibilidades. Entonces hay que tener cuidado cómo lo tomas, porque te puedes cortar o al contrario, puedes abrir, porque es ambivalente, hay dos valencias, ¿no? Las religiones tienen intensamente la valencia de la construcción y de la creación y también la valencia de la ira y de la destrucción, sí, ambas cosas tienen. En cambio, la espiritualidad, que era tu primera pregunta, es una palabra mucho más amable, difícilmente manipulable y por eso nos es más grata y más necesaria. Me encantaría que hablásemos de ese otro lado, ¿no? De qué rol puede jugar, sea la religión, la interreligión, la espiritualidad, en crear paz en este lugar con tanta historia, tanto dolor. Ahora, cuando ves esas ruinas de los misiles, es terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Va a costar mucho volver a porque cuando la herida está abierta de esa manera, lo único que puedes hacer es suturarla hasta que no haya cicatriz es muy difícil ir al encuentro del otro porque tienes un terrible miedo de que te vuelva... O sea, hay demasiado dolor, demasiada rabia y demasiada tristeza, para dar lugar al perdón o a la paz, digamos, ¿no? Pero bueno, es justamente ahí donde hay justamente ahí donde poder hacerlo, ¿no? En este punto son muy importantes los intermediarios, ¿eh? Los intermediarios son clave, ¿eh? Y ojalá hubieran intermediarios no solo políticos, sino es decir, líderes espirituales que tuvieran el coraje bueno, y que fueran escuchados, lógicamente, eh, y que fueran creíbles para unos y para otros para dar estos. Pero esto ha quedado más en manos de los políticos bueno, entonces hay que ver los líderes religiosos de las diferentes comunidades si incentivan el odio, la rabia y el rencor y la venganza o la reconciliación, la paz. eh, bueno, un Gandhi, ¿no? O sea, ¿dónde habrían Gandhis que en un tiempo a Gandhi le preguntaron, bueno, usted ha tenido la suerte de confrontarse con los ingleses que eran pues bastante civilizados, pero si hubiera tenido a Hitler aquí, ¿cómo hubiera sido no violento? O sea, se lo hubiera zampado, digamos, a usted y a todos los suyos, ¿no? Bueno, él escribió una carta a Hitler, justamente cuando lo hicieron en el año 43, hay una carta de Gandhi a Hitler que no consta de una respuesta por parte de Hitler, pero él, pues sí, pues recibió la interpelación y se dirigió a él, lo que pasa es que evidentemente estaban en territorios y en mundos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo hacer una acción eficaz, no violenta, de reconciliación? Bueno, yo diría que es tan importante es ahora, por supuesto, hasta donde se puede parar esta masacre, que es esta que parece que no tiene detención, como no sea, hasta que lleguen al exterminio. Pero claro, es brutal, ¿no? Que un pueblo que ha sufrido el exterminio esté ahora provocando el exterminio de otro pueblo, es terrible, ¿eh?
bueno, es un pueblo, son los gobernantes, no podemos decir que es un pueblo entero, por esas minorías pacifistas, ¿no? Que como en nombre de su fe o de su laicidad, porque también hay mucho judío laico que no se identifica ni con la creencia en Dios ni con la ideología sionista, que no estaría por la guerra, que no está por la guerra, ¿no? Digo, tan importante es en estos momentos poderlo detener como en los largos procesos de reconciliación que van a haber en los años y décadas siguientes, porque una cosa así deja una herida para varias generaciones, ¿no? O sea que habrá que mantener esa búsqueda de reconciliación durante mucho tiempo para que no se vuelvan en cualquier momento bueno, a provocar o ataques terroristas que sean minoritarios, y entonces ataques estatales que son mayoritarios, y ahí entramos en aquello del ojo por ojo, diente por diente, es es una conquista civilizatoria. Cuando en la Biblia se dice ojo por ojo, diente por diente, es mucho. Y de que en lugar de un ojo que te han quitado, quites uno, no arranques 100, ¿no? Bueno, pues ahora no están comprendiendo ni siquiera la ley de Italión. No es ojo por ojo, es ojo por 10 ojos, ¿no? Bueno, y mucho más, ¿no? Jesús va mucho más allá, pero dice, si te abofetean, da la otra mejilla. Claro, ahora te vas a que pues, se tira un misil que tienen 10 más, ¿no? Evidentemente que no se trata de esto, ¿no? Porque la no violencia no es pasividad. En esto Gandhi lo tenía muy claro, ¿no? Es una resistencia activa, pasiva, pero activa. No es sumisión ni huida, ¿no? ¿Cómo esto se pone sobre el terreno? Pues es difícil, muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué relación están? No sabemos, ¿no? ¿Qué relación están teniendo, por ejemplo, los rehenes que están todavía secuestrados con sus secuestradores? ¿Es posible que allí se estén encendiendo el cigarrillo el uno al otro? ¿Es posible que allí se estén dando? No sabemos lo que puede ser. A lo mejor ya hay una paz que se está estableciendo en nombre de Dios, del mismo Dios, ¿eh? Leído en claves diferentes, que a lo mejor hay mm, espacios de humanización en algo que desde fuera es terrible, ¿no? Ojalá eso se esté dando ante algo que está adquiriendo unas desproporciones terribles, ¿no? Me encantaría que hablásemos de los que estamos aquí, fuera, en Cataluña o en otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija está estudiando en Estados Unidos y a un compañero de clase suyo que es de Palestina, hace 2 semanas le pegaron un tiro, junto con otros 2 amigos suyos también palestinos cuando estaban de vacaciones. Y ¿qué recomendaciones, qué conocimientos, qué sabidurías nos puedes compartir a nosotros, los que estamos viendo a personas de los dos lados, ¿verdad? Personas de Palestina, personas judías? Yo conozco a personas de los dos lados. ¿Qué? Y es difícil ahora estar con ellos y separarse de este conflicto que está ocurriendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos puedes enseñar para convivir con esto y para ser de alguna manera un factor contribuyente a un cambio en este sentido? Importantísimo, porque tenemos mucho que ver con nuestra mirada y nuestra actitud y nuestra opinión. Tiene muchas repercusiones sobre ellos, ¿no? Inmediatamente, a medio y largo plazo, y luego, como dices, en la convivencia de judíos y musulmanes o palestinos que hayan en nuestros espacios que vivimos, ¿no? La primera cosa sería eh, em, aquello tan extraordinario de Eduardo Galeano, periodista y filósofo uruguayo, que hace unos años dijo una frase que me ha quedado muy grabada, que dice, todo depende del dolor con que se mira. Bueno, pues eso, acercarse al dolor que hay detrás. Y cuando estás cerca del dolor no hay juicio, ¿eh? La rabia, la ira, la violencia, eso no la puedes abrazar, eso te espanta pero el dolor sí lo puedes abrazar, ¿no? Entonces, si puedes comprender que detrás de cualquiera de las actitudes, de la que sea, hay dolor, eso es un modo de acercarse muy limpio, muy respetuoso y situado desde el dolor del otro, entonces tratar de comprender sus razones, ¿no? Y no genera el juicio. O sea, la gran trampa de los medios de comunicación, de cualquiera, bueno, del mundo superficial que vivimos, esto lo decía un político hace unos años, ¿no?
No, no, un político no, esto es, mencionaba un político, pero la cita es de Carl Jung, ¿no? Dice, porque nos cuesta pensar, juzgamos, ¿no? El juicio es un pensamiento estúpido, un pensamiento torpe, ¿eh? Bueno o malo, a favor o en contra, en el juicio normal, habitual que hacemos, no hay pensamiento, juzgamos sin pensar, ¿no? Pensar es mucho más difícil en toda la complejidad. Pero pensar desde el dolor ajeno, o sea, pensar en el sentido de comprender, cuando hay verdadera comprensión, hay compasión y no hay juicio. Y desde la compasión, que es la verdadera comprensión, entonces no caes en la trampa de unos u otros, a favor o en contra, sino que tratas de comprender el profundo dolor, porque ese es el lugar que hay que resolver, ¿no? Y que hay que poder acompañar, ¿no? Sí, hasta has dicho, ¿verdad? Has hablado de la ira. Y la ira también es una forma de parar y no llegar al dolor, ¿no? Es más fácil casi. La ira se queda contigo y no te acercas, ¿no? Es también de la misma forma que el juicio. Es un bloque que no te permite ir más allá. Claro, claro, claro. Y sí, sí, con la ira perdemos, no vemos al otro, ¿no? Cuando hay ira solo vemos nuestra rabia y el otro desaparece. Y cuando desaparece la alteridad somos peligrosísimos, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. No, bueno, gracias a ti también ¿no? por por interesarte y por intentar poner profundidad en algo muy complejo donde los tópicos no ayudan para nada y donde las apariencias tampoco y porque nos da miedo, son lugares muy feos, muy dolorosos, ¿no? Y entonces o no miramos o caemos en clasificaciones muy fáciles y sostener el dolor y al mismo tiempo la compasión y al mismo tiempo la esperanza de que el ser humano es más capaz. Ahora que llega la Navidad, ¿no? La Navidad, o sea, la Navidad es desde la fe cristiana, es el Dios vulnerable, ¿no? No un Dios que llega con poder, como pensaban como había de ser israelita, sino una pobre criatura nacida en casa de unos ocupas, prácticamente, de unos migrantes, y ahí, y pues en pura ternura, o sea, ofrecido a la ternura humana, ¿no? Y eso es lo que le salvó. De la ternura que hubo de los animales, de los pastores, de una pareja que llegó de cualquier manera ahí a... Bueno, pues eso da para mucho, ¿no? Da para mucho. Qué bonita esta última imagen. Y cuánto podemos aprender de ella. Sí. Muchas gracias, Javier. Un privilegio tenerte y un honor tenerte en Radica. Honor, honor mutuo. Chao.